Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Aunque Honduras goza de una amplia gama de ventajas competitivas que la harían atractiva para la inversión privada local e internacional, los inversionistas informan que la incertidumbre es significativa debido a las políticas y la legislación gubernamental ha dado lugar a oportunidades limitadas. Muchos empresarios y propietarios, incluidas más de 200 empresas estadounidenses, operan en Honduras, pero en los últimos meses un número cada vez mayor de empresas informan que están experimentando desafíos para operar en el país. La percepción general de los líderes empresariales es que el clima de inversión se volvió más desafiante durante el periodo del informe, principalmente debido a la incertidumbre. Comienza su informe sobre clima de inversión en Honduras, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las empresas han expresado su preocupación por las amenazas motivadas políticamente de procesamiento penal y expropiación de activos privados, la electricidad poco confiable y costosa, las medidas no arancelarias contra las importaciones estadounidenses y las invasiones terrestres armadas cada vez más frecuente, detalla el documento estadounidense. No obstante, el escrito reconoce que la administración de Castro Sarmiento también ha tomado medidas para agilizar ciertos aspectos de las operaciones portuarias y los procesos de registro de empresas, lo que los inversores esperan que se traduzca en mejores oportunidades de importación y exportación y en una reducción de la economía informal. El gobierno también ha aumentado el apoyo a los pequeños agricultores, creando oportunidades de exportación en el sector del café y la agricultura. Luego de este informe, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, reaccionó diciendo que con relación al informe del clima de inversiones 2024 presentado por el Departamento de Estado sobre Honduras, reafirmamos firmemente nuestra posición de principio de rechazar y condenar todo informe unilateral emitido por un Estado sin la autorización de otro. Los elementos mencionados contienen análisis basados en informes subjetivos y sin la participación del Estado de Honduras y sustentando en intereses parciales. Estos informes no contribuyen al mejor espíritu de las relaciones cordiales entre Estados. Igualmente, el titular de Relaciones Exteriores señaló que el principio de no injerencia y no intervención no son ideológicos y las motivaciones ideológicas son las que muchas veces generan esas presiones económicas para tomar acciones y recetas para favorecer a ciertas firmas transnacionales. Quedar bien con los que enseñan un modelo no siempre es correcto, respondió el funcionario. La empresa privada en Honduras asevera que las autoridades del país, lejos de enfadarse por el informe del Departamento de Estado, deberían tomar esos datos y analizarlos para así tomar decisiones en beneficio del pueblo que todavía clama por oportunidades laborales que se prometieron. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre ese informe del Departamento de Estado sobre la inversión en Honduras, la situación real en materia de inversión en el país. Tengo distinguidos invitados esta mañana, la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, Jacqueline Foglia, está con nosotros esta mañana. Jackie, bienvenida. Muchas gracias Raúl.
Y también el exministro de Economía, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle y muy apreciado por la prensa nacional, don Julio Raudales. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Raúl, muchas gracias. Un honor y un placer estar acá con mi amiga y ahora casi compañera de trabajo, Jackie Folger. Me la quiero llevar para la universidad. Bueno, sin duda las capacidades de ella servirán a los muchachos bastante para su formación. Está por incorporarse el vicecanciller de la República, don Gerardo Torres. Gerardo vive largo y con esos trancones que se hacen ahora en Tegucigalpa, pues. Jackie, ese informe del Departamento de Estado sobre la situación real en nuestro país para la inversión, ¿qué criterio le merece? Bueno, pues es un informe que se saca anualmente. El Departamento de Estado lo hace en prácticamente todos los países donde los estadounidenses tienen inversiones y trata de dar una radiografía de cómo está la situación desde la parte regulatoria, ¿verdad?, la parte legislativa, y también cómo está el clima, si han habido cambios y en el último año que hayan afectado a las inversiones. En el caso de Honduras, en el nuestro, pues lo dice en su resumen ejecutivo, que se están viendo algunos retos, lo llaman pues retos, y entonces indican los retos. ¿Y cómo saben ellos? Porque reciben de sus mismos ciudadanos y de otros inversionistas, reciben información y esa la van recopilando y entonces van poniendo un análisis. Tratan de no dar ninguna opinión, ¿verdad? Es muy objetivo, pero tienen que dar a conocer los retos que enfrentan los inversionistas en el momento en el país. ¿Qué destaca usted que dice ese informe que ha generado crispación en las autoridades del gobierno? Bueno, creo que menciona como 4 retos principales. Uno de ellos es el acceso a los dólares, que se ha hecho mucho más difícil y claro, nosotros siendo una economía abierta necesitamos dólares para la importación de insumos y también de bienes para producir otros bienes, se puede decir, ¿verdad? Nosotros no somos productores de maquinaria, pero necesitamos la maquinaria para producir un producto terminado. Entonces, esa dificultad. La segunda es una falta de transparencia que viene en 2 vías. Una, que no se entienden las leyes. Primeramente no se entienden, y segunda, que hay algunas leyes que están a punto de pasarse en el Congreso, pero que nadie sabe de ellas. Entonces, cuando hay una que dice no hay comentario público de las leyes, eso es una cosa muy normal en muchas democracias, que cuando una ley está en proyecto de ley, los comentarios que están haciendo los interesados también se publican al lado de la ley para que la gente sepa a qué atenerse en el futuro. Y luego hablan un poco de la situación energética, que es un problema pues no solamente de este año pasado, y finalmente habla de ciertos cambios en las leyes que han afectado, tales como la ley de empleo por hora. Entonces eso como prácticamente da una radiografía en esos son los retos principales que han visto este año pasado. Julio, tus primeras consideraciones sobre esto. Mira, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Jackie. Hay estos 4 elementos que ella mencionó y yo diría uno más, Jackie, y es el tema de la preocupación por el tema de las invasiones y las amenazas que se están dando, ¿verdad?, a la propiedad privada, que no deja de ser un elemento que afecta mucho a los inversionistas. Yo, un poco para resumir lo que Jackie dijo también, este informe lo que recoge básicamente es la percepción de los empresarios estadounidenses, de los inversionistas estadounidenses que están aquí en Honduras. Por supuesto que el Departamento de Estado compara esto con las cifras, con algunas de las cifras oficiales y por eso lo publica de esta forma. Me llama la atención que el informe sea público, ¿verdad? Porque podría ser también un informe que vaya directamente al Departamento de Estado sin que sea publicado. Pero sí es importante decir algo, además, Raúl. ¿Qué mensaje es que sea público? Yo creo que... Te puse a pensar. Sí, no, a ver, sirve para que nos llame a la reflexión a toda la sociedad. Esto es lo que, y lo voy a decir en el término coloquial, esto es lo que los gringos piensan, los inversionistas gringos piensan de Honduras, es lo que están pensando. Y yo creo que vale la pena que nosotros nos enteremos qué es lo que un ciudadano norteamericano que viene a invertir acá al país piensa sobre lo que está pasando, cuál es el clima
de inversiones acá. Pero de todos modos, Raúl, lo que dice ese informe no es absolutamente nada nuevo. Eso es algo que quienes estudiamos la problemática nacional, quienes estamos en el día a día como profesores, que dejamos trabajo a nuestros estudiantes para que investiguen sobre X o determinado tema, estamos resumiendo. Estos 5 elementos, los 4 que mencionó Jackie, el problema del acceso a dólares, el problema de las leyes o del Estado de Derecho, ¿verdad? El asunto de las amenazas a la propiedad privada, etcétera. Estos elementos son un problema que se ha venido destacando, no de los últimos 2 años, es un problema estructural que lamentablemente se ha venido acentuando, Raúl. El problema es que yo creo que el problema en Honduras es que muy pocas cosas se revierten. Y al contrario, ¿verdad? El gobierno de Ricardo Maduro encontró una situación y en vez de solucionarse esos problemas se fueron deteriorando. Luego viene el gobierno de Zelaya y pasa lo mismo. Luego viene el gobierno de Lobo, después el de Juan Orlando y ahora tenemos el gobierno de Libre. Y lo que se observa es que muchas, no voy a decir todas, pero muchas de las variables que determinan si un inversionista importante, ya sea nacional o extranjero, quiere poner su dinero acá en Honduras, lo disuaden. Entonces no se trata de nada más lo que opinan los ciudadanos norteamericanos, se trata de lo que en general se percibe por parte de la ciudadanía de lo que está pasando en el país. Este informe presentado por el Departamento de Estado, empresarios hablan con ellos y les dieron estos datos. Este informe redactado o es redactado solo con declaraciones de inversores estadounidenses y empresarios hondureños. Alguna gente del gobierno dice que son afines al gobierno de Estados Unidos. Bueno, de veras que cuando uno lee todo el informe, es un informe algo amplio, ¿verdad? Con unas 50 páginas, tiene diferentes aspectos. Uno son los aspectos puramente que tratan de dar a conocer cuáles son las leyes que rigen las inversiones en nuestro país y dónde las puede encontrar uno. Le da las páginas web donde se pueden encontrar la de Mi Empresa en Línea, la del CNI, la de las regulaciones gubernamentales, etcétera. Entonces, da a conocer, esta es la legislación y la da a conocer con una pequeña descripción, pero a la vez dice cuáles son los retos. ¿Cómo absorben la información? Bueno, todo el staff que se encuentra en la representación estadounidense en nuestro país tiene su trabajo y gran parte de su trabajo es recabar información sobre el país y diseminar información de su país en Honduras. Es en las 2 vías. Entonces, cuando ellos hablan, entrevistan, están en las recepciones, en diferentes reuniones de trabajo, van absorbiendo y van haciendo documentos como este. Entonces, sí, claro, parte es la percepción y de las quejas que se puede decir reciben de sus ciudadanos que están aquí, además que hablan con diferentes entes gubernamentales y del sector privado sobre los problemas y también leen la prensa, ¿verdad? Entonces es una recopilación doble. Una es la parte puramente de datos y otra, pues datos del Banco Central, etcétera, y otra es la percepción. ¿Qué tanto afecta este informe a Honduras? Yo creo que sí tiene un impacto importante en la imagen del país, ¿verdad? Hay que recordar que en la economía internacional, cómo nos ven los países extranjeros, sobre todo en una economía tan globalizada como la que vivimos y además con una economía tan abierta como la que tiene Honduras. Honduras tiene una economía sumamente abierta. El tamaño del comercio de Honduras es superior a su Producto Interno Bruto, sí, en más de 20%, es decir, el comercio exterior de Honduras es 120% del Producto Interno Bruto. Así es que esto es bastante bueno porque es una economía muy integrada, es positivo, pero a su vez tiene retos importantes, Raúl. Si el país no se vende, o sea, la forma en que nosotros, aún individualmente, nos vendemos a nosotros mismos es importante para atraer sí, a personas para que puedan trabajar con nosotros. Eso es una regla no solamente de economía internacional o de relaciones internacionales, sino que es una regla también de las peculiaridades particulares de cada individuo. Entonces, la forma en que Honduras se venda, la imagen que Honduras dé al resto del mundo es muy importante
Y lamentablemente, cuando yo siempre trato de hacer el ejercicio desde otras computadoras cuando voy al extranjero, que no entro de mi computadora, ¿no? Sino que me meto a Google y pongo la palabra Honduras, y cuando despliego la primera página, lo único que sale son cosas negativas. Entonces, es una pena, porque además hago el mismo ejercicio para Costa Rica, y en Costa Rica es una situación paraíso completamente distinta. A mí me llama mucho la atención de eso, ¿verdad? Porque es muy lamentable, duele mucho ver que tu país es visto de esta forma en el resto del mundo, y esto no deja de ser importante para lograr que haya una verdadera atracción de inversiones, ¿verdad? No solamente, y repito, no solamente extranjeras. Yo he estudiado muy de cerca la inversión nacional. Es un tema que me parece importantísimo, el tema de la inversión nacional. En Honduras, solo para recordarlo a nuestros televidentes, la inversión en general es más o menos casi el 30% del Producto Interno Bruto. Honduras es un país que tiene una inversión muy grande con respecto a su producción. Sin embargo, esta inversión es muy poco redituable, y este incluso ha sido objeto de estudios en universidades importantes de los Estados Unidos y por el Fondo Monetario Internacional también. ¿Por qué, si en Honduras hay tanta inversión, por qué esta inversión no reditúa tanto, no es tan atractiva? Y eso es algo que yo creo que las autoridades, pero también nosotros como sociedad, ¿verdad?, deberíamos de considerar qué hacer para mejorar ese clima de negocios y tratar de que en el país lo que se invierte rinda frutos adecuados para que haya prosperidad futura, ¿no? Sí, ya con nosotros el vicecanciller, vicecanciller de la República, don Gerardo Torres. Gerardo, la posición del gobierno ante este informe en materia de inversión desde los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Un gusto estar aquí con un buen amigo, Julio Raudales, con doña Jacqueline Foley también, que hemos tenido oportunidad de trabajar en el pasado. Pues gracias por la invitación. Para empezar, citar primero a doña Jacqueline Foley. Ella dice que el informe en realidad es una revisión del DR-CAFTA, ¿no? Y revisa punto por punto. El tema es que aquí algunos han agarrado el informe como algunos pastores o algunos líderes religiosos agarran la Biblia, no solo agarran el pedacito que les interesa y no ven todo lo demás. Y nos han tenido 48 horas hablando como que el informe fuera apocalíptico, ¿no? Como que todo se está cayendo en Honduras. Y no es cierto. El informe pone cosas que se han avanzado y cosas que no. El problema de fondo aquí es si nosotros aceptamos o no, o validamos un informe que un país emite sobre otro país. Ese es el tema, digamos, diplomático detrás de eso. Pero para los voceros de la oposición o para esa gente que no está interesada para nada de que este país salga adelante o que el país o el gobierno tenga cosas positivas, entonces lo han agarrado así, ¿no? El pedacito que les interesa. Por ejemplo, en el tema de las divisas, las famosas divisas de los dólares, ¿no? Se habla de que hay algunas quejas de algunos empresarios, pero en el mismo informe también menciona que han aceptado que la presidenta del Banco Central, que las organizaciones tanto financieras como bancarias en este país han atendido sus solicitudes, han tratado de buscar respuestas, y dice el informe, en el siguiente párrafito, dice, aunque creen que no va a ser sostenible. O sea, ya están hablando hacia el futuro, ya es una perspectiva de lo que ellos creen que puede ser o no el Estado de Honduras. Cuando hablan con el tema de conflictos, aunque hablan el tema de la denuncia del CIADI, dicen que Honduras se ha mantenido firme y leal a la resolución de conflictos a través de la mediación y la negociación. Y se lo aplauden a Honduras y dicen que el Procurador General de la República ha atendido a todas las empresas que le han pedido citas y ha tratado de buscar resoluciones. Cuando hablan, por ejemplo, sobre el tema de la parte de inversión, en ninguna parte del informe dice que se ha reducido la inversión. No dice, porque no es cierto. Y tampoco se van a atrever a decir una mentira. Lo que dicen es que el ambiente de inversión puede ser complicado y que en el futuro puede haber una reducción. Pero la inversión extranjera directa ha aumentado en el país del 2022, 2023, y la proyección es que aumente en este 2024. Entonces, hablan muy bien del trabajo del tema de inversiones, hablan muy bien del cumplimiento de algunos mecanismos en el DR-CAFTA, hablan muy bien de la promoción de apertura de nuevos tratados de libre comercio. O sea, en general es una revisión, y además que buena parte del informe es revisite esta página, esto lo puede hacer aquí. Habla muy bien de la reducción
de mecanismos para inscribir empresas, dice que hay problemas en algunos temas, habla de una corrupción histórica en el Poder Judicial, habla de que esa corrupción todavía se mantiene en muchos niveles locales, habla que los problemas de algunos procedimientos pueden generar corrupción. O sea, eso es lo que dice el tal informe. El problema es que el informe tiene un peso que a nosotros nos parece conlinda con una posición más política que económica. Por ejemplo, cuando el informe dice que una de las cosas que les preocupa es que el país diga que se va a alejar del sistema capitalista y va a proponer otras cosas de alternativa, déjenme decirle a quien sea que haya escrito ese informe que todas esas cosas que dicen ahí, que son falencias, que no se generó el desarrollo necesario, que hay problemas, todo se hizo en el marco de las reglas del sistema capitalista, siendo además muy leales y muy fieles al cumplimiento exacto de esas leyes. Entonces, decir que en Honduras, como ya le dije en otros espacios, el capitalismo funcionó plenamente o exitosamente es una total mentira, ¿no? En este país, las medidas capitalistas neoliberales del fortalecimiento del sector financiero, de las privatizaciones, de la desintegración del Estado para entrega a las empresas privadas, lo que nos trajo como consecuencia fue miseria, pobreza, hambre, migración, delincuencia. Este país, cuando la presidenta Xiomara Castro fue juramentada como presidenta de la República, tenía un índice de pobreza del 75%. Entonces, no sé cómo le fue a Estados Unidos, no me interesa tampoco, pero en Honduras el sistema capitalista no funcionó. Entonces, por eso la gente buscó una alternativa diferente. Y eso fue electo soberanamente en elecciones. Entonces, ahí sí les pedimos algo de respeto de la voluntad de la gente. Y creo que el problema de fondo es lo que ya dijo Julio Raudales, que es por qué a pesar de tener estas inversiones tan grandes, por qué a pesar de tener una proyección comercial tan importante, por qué a pesar de dar tantas exenciones fiscales, de dar tantos fideicomisos, por qué a pesar de haber generado espacios donde las empresas podían hacer prácticamente lo que quisieran, eso no se convirtió en crecimiento económico para el país o para todo el país. Eso por qué no se convirtió en reducción de la pobreza, eso por qué no se convirtió en empleos dignos. Ahí hay una pregunta que creo que es válida, ¿no? Creo que la única diferencia y la molestia de algunos sectores es que en Honduras siempre ha habido intervención del Estado en temas económicos, siempre. Solo que en el pasado reciente, cuando estaba el señor Juan Orlando Hernández o el señor Porfirio Lobo, esa intervención del Estado era para la liberalización plena del comercio y del Estado, era la desintegración de lo público favoreciendo lo privado, era la creación de empresas público-privadas que le dejaban prácticamente nada al Estado de Honduras, era hacer empleo por hora que le rompían los derechos a los trabajadores, era la sobreexplotación. O sea, el Estado intervenía, porque si no las empresas jamás lo hubieran podido hacer. Si el Estado no le daba una exención, si el Estado no permitía el lavado de activos, si el Estado no perseguía a los narcotraficantes, si el Estado no daba todo un marco general para que el crimen operara tan libremente en el país, eso no hubiera pasado. Entonces siempre ha habido una intervención del Estado en la parte económica. La diferencia es que hoy la intervención del Estado no es para darle más a los que excesivamente tienen, sino para tratar de garantizar que ese desarrollo, como ya dijo Julio Raudales, pueda tener alguna especie de retribución con la gente, especialmente la gente más pobre. Fíjese que, y ya para cerrar y para escuchar solo también... una cosa, eso de darle más a los que más tienen, ¿esa gente tuvo alguna influencia en esto? ¿Qué gente? Los empresarios. Seguramente, si el informe lo que dice es que recogieron opiniones. Fíjese que el mismo informe dice que la gente que entrevistaron les preocupa las consecuencias posibles de una ley de justicia tributaria. O sea, me refiero a que no se está refiriendo a elementos actuales. Honduras es uno de los países que mejor ha manejado la inflación en la región. Honduras es uno de los países que mejor está creciendo en la región. Honduras es uno de los países que más está trayendo inversión en la región. Esos son datos concretos. Ya la opinión que yo tengo de lo que puede pasar en el futuro, pues yo me puedo poder inventar aquí lo que sea. Pero en términos reales, lo que dice ese informe es que a alguna de la gente que entrevistaron le preocupa la ley de justicia tributaria. Creen que la ley de justicia tributaria los va a perseguir o los va a afectar o va a hacer peligroso el sistema de inversiones. Eso no es cierto, pues. O sea, si le hubieran preguntado al gobierno, le hubieran preguntado a otra parte de la sociedad civil o le hubieran preguntado a otra gente, hubieran tenido un informe más balanceado. No lo hicieron. ¿A quién le preguntaron? A los que no quieren la ley de justicia tributaria, pues. Y si le preguntan a ellos, es como que me pregunten a mí, ¿usted quisiera que el formulario para pedir una visa en la Embajada de los Estados Unidos fuera más corto? Sí.
Claro, porque son como 80 páginas, pues. A mí también me gustaría que el procedimiento en Estados Unidos fuera más sencillo, fuera más corto. A un empresario hondureño que quiere ir a poner allá una venta de rosquillas o de tostacas, le gustaría no tener que lidiar con 16 agencias de los Estados Unidos para poner un puesto de tostacas en Nueva Orleans o en Miami. Pero esas son las reglas del país y eso hay que respetarlo también. Por eso es que el informe, como no es un mecanismo multilateral, como no es las Naciones Unidas, como no es la OMC, como no es el Banco Mundial, vaya, que nosotros somos firmantes, el FMI, sino que es un Estado con linda, con temas que son más injerencistas que de análisis económico. Otra cosa que dice el informe es que estos mismos sectores que están en contra de la Ley de Justicia Tributaria, les encantaría que volviera la ley de trabajo temporal o de trabajo por hora. Y aquí yo le pregunto como hondureño, en 10 años que se aplicó la ley de trabajo por hora, es cierto, seguramente algunos empresarios fueron beneficiados. ¿En qué fue beneficiado el pueblo de Honduras? Que el índice de pobreza superó en 10 puntos porcentuales en el marco que se aplicó esa normativa. ¿La ley de trabajo por hora redujo la pobreza en este país? No, y ese es un dato sencillo de corroborar. Entonces, si a mí me dicen que le preguntaron, no quiere pagar impuestos, si a mí me dicen que le preguntaron, no quiere pagar jornada completa, si a mí me dicen que le preguntaron, le gustaría no tener tantas regulaciones y tanta vigilancia de parte del Estado para poder hacer lo que quiera con lo público, para privatizar lo que quiera, para tener fideicomisos sin ninguna regulación o para vender el país por pedazos, yo sin tener que leer ya sé a quién le preguntaron. ¿A quién? A los que están en contra de pagar impuestos, a los que están en contra de los derechos de los trabajadores, a los que están en contra de que el Estado tenga alguna vigilancia para que no se roben todo lo que es público. Pero, Raúl, sí, solo para lo de poneme los tweets, ese es el vicecanciller Gerardo Torres. Y esto puso el secretario privado de la presidenta, Xiomara Castro, Héctor Zelaya, y el canciller de la República también sobre esto. Dice Héctor Zelaya, a pesar de lo que puede decir las aves de mal agüero y los gorgojos de turno, aquí les presento un hecho contundente. Honduras alcanzó un nivel del Producto Interno Bruto de 34.480 millones al cierre del 2023, los que nos posicionó como la tercera principal economía de Centroamérica, dice Héctor. Este logro se refleja que estamos en el camino correcto y que hay confianza en la economía hondureña, incluso frente a la incertidumbre global. Seguimos avanzando y Xiomara cumple, finalizó Héctor Zelaya, secretario de la presidencia. Déjamelo ahí, el canciller de la República, el canciller lo sentí molesto cuando puso el Twitter y dijo, poneme lo del canciller, por favor. Con relación al informe del Clima de Inversiones 2024 presentado por el Departamento de Estado sobre Honduras, reafirmamos firmemente nuestra posición del principio de rechazar y condenar todo informe unilateral emitido por un Estado sin la autorización de otro, dice Eduardo Enrique. Los elementos mencionados contienen análisis basados en informes subjetivos y sin la participación del Estado de Honduras y sustentando en intereses parciales. Estos informes no contribuyen al mejor espíritu de las relaciones cordiales entre los estados, refiriéndose a Honduras y Estados Unidos. Jackie. Sí, no, en el caso de cuando dice sobre la ley de justicia tributaria, lo que están diciendo no es que no quieran la ley. Lo que mencionan de veras es una falta de transparencia porque existe el proyecto de ley y existen reformas al proyecto de ley y no hay un sistema en que mucha de esa información es pública, que se llama como trazabilidad, los public comments, los comentarios públicos. Eso es lo que mencionan. Y luego muchos de los empresarios saben que hay una segunda reforma en el proyecto de ley, pero nadie la conoce. Entonces, la falta de conocimiento, eso es lo que están diciendo. Mucha de la gente está diciendo, sí, sabemos que se tiene que cambiar la ley de tributación en el país, esa es parte de la modernización del Estado, etcétera, pero son los mecanismos de conocer los proyectos de ley que no existen. Y luego, una de las cosas, digo yo, y cuando estaba leyendo el tuit del ministro ayer, digo, pues sí, tiene razón en cierto sentido, pero yo prefiero que a mí me den las noticias y que me digan,
esto es lo que pensamos de ustedes, a que los otros países, digamos México, Colombia, Panamá, los otros países que invierten en Honduras, que nosotros no sabemos lo que sus representantes diplomáticos le dicen de regreso a su gobierno sobre nosotros, o le van a decir a sus empresarios sobre nosotros, porque aquí por lo menos nos dan una radiografía, bien o mal, pero nos la dicen de frente, y es el inversionista principal en nuestro país. Y yo digo, bueno, tal vez no me gustará el mensaje, pero eso es lo que piensan. Y entonces ahora hay que sentarse a ver qué es lo que se puede trabajar, pero también dan a conocer toda la información en regulaciones, que es lo que yo siempre les digo, esa riqueza de información que la tienen en su propio idioma, se la dan a sus propios conciudadanos inversores, y luego dicen, estos son los retos a los cuales se enfrentan. Pero estoy muy de acuerdo con usted, Gerardo, que también dicen, es un país que tiene muchas ventajas para las inversiones. Es decir, no nos están tirando a la borda, sino que dicen, esto es lo que existe, pero yo siempre le decía a la gente, los inversionistas tienen diferentes apetitos al riesgo. Es decir, yo muchas veces voy a invertir en ese país porque yo tengo un apetito al riesgo más alto, y no voy a invertir en otro país porque mi apetito al riesgo es muy bajo. Quiero algo como una pensión que solo me dan una cierta tasa mensual, ¿verdad? Entonces, y Honduras, estando tan cerca de Estados Unidos y habiendo tenido relaciones de inversión de más de 150 años, es un excelente lugar para invertir. Y yo lo puedo decir porque he trabajado, he estudiado, pero sí tenemos retos y está bien que nos lo digan de frente. Yo prefiero esa transparencia, que me lo digan, a que no sepa yo lo que piensan de mí. Don Julio. Sí, yo para empezar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gerardo. Solo que con algunos matices. Mira, por ejemplo, es importante entender que este informe que presentó, y no me quiero meter mucho en el informe, porque la verdad es que es lo que a mí no me concierne tanto el informe, porque al final es lo que el informe recoge son planteamientos de inversionistas norteamericanos en Honduras, o gente que trabaja con inversionistas norteamericanos en Honduras. Es básicamente eso. Y como bien dice Jackie, también me parece que estoy totalmente de acuerdo con eso, es bueno a veces escuchar. Yo sé que a veces duele, ¿verdad? A veces duele escuchar lo que el vecino o lo que una persona que trabaja con vos, un compañero de trabajo tuyo, te diga, mira, me parece que podrías mejorar en esto, en esto y en esto. Y además, también estoy de acuerdo con el planteamiento de Gerardo en el sentido de que dice cosas buenas el informe. Incluso cosas con las que yo no estoy totalmente de acuerdo y positivas. Por ejemplo, habla del famoso canal seco, del tren que se está construyendo, y lo plantea como un elemento visionario y bueno. Yo tengo otra percepción del asunto, pero no es el momento de discutirla. Pero yo trato siempre de traer las cosas hacia nuestra realidad y hacia cómo nos vemos nosotros, porque al final Gerardo y Jackie y Raúl, no son los estadounidenses quienes van a rescatar la economía hondureña, ¿no? Ni tampoco los chinos. Sí, nadie va a hacer por los hondureños lo que no seamos nosotros capaces de hacer. Y si vamos a plantearnos mejorar en algo, deberíamos de plantearnos nosotros mismos, ¿verdad? Y buscar caminos consensuados que permitan que podamos avanzar. Es difícil esto, no es fácil. La economía política es compleja. Y con Gerardo en algún momento estuvimos juntos estudiando economía política, ¿verdad, Gerardo? Entonces, es complejo, no es fácil, ¿verdad? Porque al final hay encuentros de intereses que hay que tratar de sobrellevar para salir todos adelante. Sobre algunos temas que sí planteaste, Gerardo, que los datos los contradicen. Por ejemplo, Honduras tiene en este momento la inflación más alta de Centroamérica. Es cierto que hemos logrado controlar la inflación con respecto a lo que teníamos en el 2022. Es cierto, en el 2022 casi cerramos con una inflación de 2 dígitos, ¿verdad? Cosa que al final se ha logrado controlar más por efectos de la inflación externa que por política monetaria. También eso hay que decirlo. Sobre el tuit que puso el secretario de la presidenta, el señor Héctor Zelaya, yo creo que está bien, sí es cierto, el PIB de Honduras es 34.000 millones, pero yo creo que hay que entender un poco qué significa eso, ¿verdad? Porque solo decir un número no plantea grandes cosas. Por ejemplo, en el PIB de Guatemala, si nos vamos a ir a eso, es casi 100.000 millones de dólares, ¿no?
Es decir, es casi 4 veces más o 3 veces más que el PIB de Honduras, ¿verdad? Pero si medimos también el PIB per cápita, que es una medida un poco burda, igual que el PIB, yo que me paso estudiando economía, acepto que el Producto Interno Bruto no es un indicador súper riguroso, pero al final es lo que tenemos todos en todos los países del mundo para poder medir cómo más o menos va la economía. El PIB per cápita de Honduras es muchísimo más bajo que el de Guatemala, mucho más bajo. Guatemala anda más o menos en 6.500 millones el PIB, en Honduras anda en 3.200 el PIB per cápita, ¿verdad? Dólares. En El Salvador anda en el doble de Honduras, anda en más de 5.000 dólares per cápita. En Costa Rica anda como en 3 o 4 veces más que Honduras. En Panamá no digamos, en la misma Nicaragua incluso. Entonces, pero yo creo que es importante que nos concentremos en esos elementos. ¿Cómo lograr que en el país haya una verdadera atracción de inversiones, no solamente externa, no solamente internacional, sino que nacional también? ¿Cómo lograr que los inversionistas nacionales, ¿por qué Gerardo no le preguntamos a los inversionistas nacionales también qué es lo que deberíamos hacer entre todos para mejorar la producción y para mejorar el empleo? Fíjate que te voy a decir algo, yo también pienso que la ley del empleo por hora, cuando uno la ve en retrospectiva, uno dice, pues eso sirvió, pero no es lo que necesitamos en el país. Yo considero que fue positiva, porque cualquier medida para mí que flexibilice el mercado laboral es positiva, pero no lo flexibilizó suficiente porque no atrajo suficiente empleo acá al país. Entonces más bien hay que ir por más, Gerardo. Vos dijiste que es cierto, que vivimos en un mundo, a mí no me gusta utilizar el término capitalista porque ese término fue inventado por Karl Marx, por Carlos Marx, ¿verdad? Entonces, Por eso hay que usarlo. ¿ah? Por eso mismo hay que usarlo. No, yo me niego, yo soy más pro libre mercado. Pero lo dijo suavecito, Gerardo. No, para no interrumpirlo, porque después se me queja que interrumpa No, la gente. yo no me quejo. Pero mira, el punto que yo estoy de acuerdo con vos, fíjate que para mí lo que sucedió después del 90 para acá más bien es que las medidas fueron súper cobardes. En Honduras habían 32 empresas públicas cuando tomó el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y quedaron 8. Todas las 32 empresas que existían en el 90, empresas públicas, estaban quebradas, todas, ¿no? Todas, sin excepción. No había, salvo Hondutel y la Empresa Nacional Portuaria, eran las únicas dos que tenían una rentabilidad, una base de rentabilidad anual de que yo recuerdo que yo empecé a trabajar justamente en el 89, en el último año de Ascona, en la Secretaría de Finanzas, y a mí me tocó justamente trabajar con la empresa de telecomunicaciones, con Hondutel. Y era súper curioso en aquel tiempo, Gerardo, porque Hondutel tenía una rentabilidad de 1.500 millones de lempiras aproximadamente en promedio al año. Y de eso más o menos unos 900 millones los pasaba para el gobierno, para financiar el déficit del gobierno. Y así fue que quebró Hondutel por estarle pasando el dinero al gobierno en vez de reinvertir su ganancia, ¿verdad? Pero el punto es que de las 32 empresas públicas que había, solo esas dos funcionaban relativamente bien. Ya digo que el manejo que tenían ambas era para ir a la quiebra, porque lo que hacían era pasarle sus ganancias al gobierno para que financiara su déficit, con eso quebraron. Eso no lo cambió Callejas, el neoliberal, el supuesto neoliberal, no lo cambió, siguió funcionando. ¿Y qué sucedió? Tenemos 8 empresas públicas actualmente, todas sin excepción quebradas, todas, inmanejables. Entonces, yo creo que más bien lo que nos hizo falta fue avanzar un poco más en la liberalización de la economía para poder ponerla a tono con los retos que tiene no solamente la globalización, sino toda esta marejada, toda esta ola que tiene tecnológica que se nos viene en el siglo XXI, y que si no nos ponemos al día, Gerardo, el país va para el fracaso por más esfuerzos que hagamos. Yo lo que trato es de ser más bien muy pragmático. Yo estoy de acuerdo con vos. Fíjate que por principio más bien yo diría que el Estado debería reducirse al mínimo, a defensa, seguridad, justicia y algunas regulaciones, ¿verdad? Pero yo pienso que en un país como Honduras no podemos darnos ese lujo, ¿verdad? En un país que tiene más de 2 millones de personas con hambre, ¿no? Con hambre. No estamos hablando de pobreza extrema,
No estamos hablando de pobreza. Hay tres tipos de pobreza. Los pobretólogos que estudian esto miden básicamente tres tipos, ¿verdad? La pobreza general, ¿no?, que es falta, no tener suficiente ingreso para vestuario, vivienda y alimentos. La pobreza extrema, que es la que no te da suficiente ingreso para tener alimentos. Y hay una tercera, que es la gente que está en emergencia. Y en Honduras tenemos más de 2 millones de personas que viven en emergencia, ¿verdad? Humanitaria. Entonces, obviamente, el Estado tiene un rol que cumplir, no podemos negarlo, pero el problema es cómo está funcionando este Estado para cumplir con este rol, Gerardo. Claro. Y yo ahí, perdóname, lamentablemente pienso que las medidas que se tienen que tomar son de otro tipo, porque si no, el país va a seguirse hundiendo, ¿no? Y aunque no nos guste, o aunque pensemos, o aunque abjuremos de la empresa privada, porque muchas veces se trata de dar un mensaje de que la empresa privada es la culpable de todo, hay que pensar pragmáticamente, Gerardo, y decir, si la empresa privada, y cuando hablo de sector privado, hablo de trabajadores y de empresarios, es lo único que puede generar riqueza en el país. Si no se puede mejorar la vida de la gente sin más riqueza, si no se puede distribuir, o sea, si es ineficiente distribuir pobreza, porque si nosotros dividiéramos ese Producto Interno Bruto, tal vez el secretario alguna vez pudiera venir a mis clases de macroeconomía de la universidad, ¿verdad? Si pudiéramos distribuir ese Producto Interno Bruto en partes iguales entre todos los hondureños, eso significaría que para el año 2023 solo le hubiéramos repartido a cada hondureño $3,000. $3,000 son 75,000 empiras. Divide eso entre 12 y diga cuánto le toca mensualmente a cada hondureño. Es probablemente más de lo que gana la mitad de la población al año. Sí. Bueno, pero imagínate imagínate tan mal estamos. Yo estoy seguro que la mitad de la población estaría muy feliz diciendo que le vamos a dar $3,000. Bueno, diciendo que le vamos a dar, Gerardo, no estoy tan seguro. Diciendo que le vamos a dar, esos son más o menos unos 4,000 empiras por año, por mes, ¿verdad? Que es más de lo que ganan muchas familias que están padeciendo de hambre. A ver, yo acabo de decir ahorita que hay más de 2 millones de personas que están en emergencia. Bueno, esa gente en emergencia le encantaría 4,000 empiras. Pero yo vuelvo a la pregunta, ¿vos crees que repartiéndole 4,000 empiras a todo el mundo, a Raúl también acá? Yo sé que a Raúl le gusta ver la Copa América, y yo creo que no estaríamos muy contentos, ¿verdad? Yo creo que sería mejor, fíjate, te voy a poner otro caso, porque sabemos que estos son extremos, ¿verdad? Si yo si pudiera regalarle $1 millón a cada hondureño, sacaría a todo el mundo de la pobreza, no quedaría nadie pobre en el país, ¿no? Y la desigualdad seguiría siendo la misma. Entonces, a ver, yo creo que se trata aquí, y estoy poniendo estos dos casos extremos, porque me parece que es importante que los entendamos para efectos pragmáticos, ¿no? En este momento, en un país como Honduras, es preferible buscar mecanismos que hagan que nos enriquezcamos más todos, independientemente de quiénes somos todos, pero lo importante es que la gente salga de la pobreza, que salga de ese estado de emergencia. Y yo voy a eso, porque yo sé que Gerardo es el vicecanciller de políticas, y me parece que es una persona que está calificada para ese cargo, yo lo conozco muy bien, y sé que el punto acá, quizás el punto de Gerardo es por qué el Departamento de Estado publica un informe de este tipo que pareciera que fuera injerencista, ¿verdad? Pero yo voy en este caso a lo que Jackie dijo, ¿verdad? Me parece que a veces es bueno, Gerardo, que escuchar un poco lo que piensan los otros de nosotros mismos, ¿verdad? Pero solamente viniendo a un punto, Julio, que lo que acabas de decir, que qué es lo que crea la riqueza, y es exactamente eso. ¿Por qué es que nosotros como Estado, nosotros como país, como nación, etcétera, queremos la inversión privada? ¿Por qué? Porque es la generadora de riqueza y es la generadora de bienestar a través de los empleos y los servicios y productos. Por eso es que es muy importante. Nosotros sabemos que tenemos problemas de pobreza, etcétera. Entonces, este es uno de los mecanismos. Es una buena inversión nacional, extranjera, privada, nueva,
es decir, lo que le dicen en términos económicos greenfield, necesitamos nuevas inversiones para esa generación de riqueza, para que luego el Estado pues haga su trabajo en proveer los servicios colectivos que nos da desde el gobierno, la administración de gobierno, y eso. Entonces, una de las cosas que sí menciona, cuando hay mensajes distintos, se puede decir, eso fue lo que mencionó el informe, hay mensajes distintos y entonces se ve que tal vez no se está trabajando en conjunto el sector público y el sector privado, que es muy necesario para que se avance más rápidamente y que mejore el clima de inversión. Continuamos. Dice el informe, voy a dar lectura aquí, producción me lo dejó. Dice el informe del Departamento de Estado que el Consejo Nacional de Inversiones, el Ministerio de Promoción de Inversiones, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Planificación Estratégica tienen interés en atraer inversión extranjera y un ambicioso mandato de creación de empleo. Sin embargo, ninguna de las agencias tiene amplia autoridad para acelerar los proyectos de inversión extranjera. ¿Está comprometido el poder popular con la creación de empleo, vicecanciller? Definitivamente, y voy a aprovechar para hacer un recuento de muchas cosas que se han dicho por acá. El informe, qué bueno que Raúl ya mencionó esa parte, porque también el informe dice que el gobierno de Castro ha hecho declaraciones públicas en las que reconoce la importancia de la inversión extranjera para generar nuevas oportunidades de empleo. Y después dice que hay ministros que se han referido con algunas declaraciones que preocupan a este sector empresarial, que dice que hay incertidumbres futuras. Esta retórica pública aumenta la incertidumbre, dice. Ahí hay que ver primero de dónde viene Honduras, ¿no? Porque a Honduras ya se dijo repetidas veces aquí en este espacio que no le han faltado inversiones, que no le ha faltado apertura a lo privado, que no le ha faltado incentivos para la generación de empresas. Eso no ha faltado en el país. Pero algo se ha faltado, que es el tema del desarrollo económico y la prosperidad de la nación. ¿A qué se debe eso? Bueno, alguna gente dice que eso se debe a un tema de corrupción, ¿no? Y sí, en efecto, es un tema de corrupción, pero también es un tema de cómo entendemos el desarrollo en el país. Y eso, aunque a Julio no le guste, sí tiene que ver con el sistema económico, porque el sistema económico tiene que ver con las relaciones económicas y con las relaciones sociales y políticas. Cualquier sistema económico, capitalista, socialista, el que ustedes quieran. Sin embargo, hay que entender que cuando uno prioriza como Estado por estos grandes sectores empresariales, con la esperanza de que estos sectores empresariales generen empleo y nos saquen de la pobreza, eso no ha funcionado. Eso se llama modelo neoliberal, ¿verdad? Para citar un poco lo que decía Julio con el tema de Callejas y los demás. ¿Cuál fue el cuento aquí que nos vendieron? Nos vendieron que el Estado tenía que hacerse chiquitito, tenía que reducirse, tenía prácticamente que desaparecer, y que las grandes empresas iban a generar un montón de empleos que nos iban a sacar a todos y a todas de la pobreza. Eso lo llamaban el derrame económico, decían. Han pasado 30, 40 años de eso y ya cada vez hay menos gente que se cree ese cuento. Yo puedo venir a debatir aquí. ¿Qué tanto bañó al pueblo el derrame económico? Absolutamente nada. Esa copa nunca se rebalsó, todo se quedó de arriba y cada vez la copa era más grande y más grande y más grande y el pueblo más pobre y más pobre y más pobre. Eso nunca derramó nada. ¿Cuántos incentivos dio el Estado de Honduras para generar empleos? ¿Cuántos empleos sirvieron para sacar a la gente de la pobreza? Si hubiera funcionado la fórmula, Honduras es uno de los países que más leales, más fieles, más disciplinados ha sido con el cumplimiento de las medidas del Fondo Monetario Internacional, de las medidas de privatización. Ya lo dijo Julio Raudales, de 32 empresas públicas pasamos a 8. Y esas 8 están reventadas justamente porque se ha priorizado por favorecer la parte privada y no la parte pública. Eso es un debate político, económico, ideológico. Ese debate yo lo puedo tener con doña Jacqueline Folia, con el don Julio Raudales, con don Raúl Valladares, tranquilamente. Aquí, entre hondureños, podemos debatir si queremos que Honduras sea capitalista o socialista, si queremos que sea neoliberal o queremos que sea keynesiana, si queremos que sea un Estado proteccionista o un Estado ampliamente liberal o liberado. Ese debate lo podemos tener aquí, pero yo ¿por qué voy a debatir eso con Estados Unidos? ¿Por qué voy a debatir eso yo con la embajadora de los Estados Unidos o con el Departamento de Estado?
¿Qué le importa a Estados Unidos la decisión que toma el pueblo de Honduras sobre cuál es el sistema económico que quiere aplicar? Me meto yo en la decisión que puedan tomar los argentinos o los franceses. Me meto yo en decir que si eligen a este candidato en la presidencia de los Estados Unidos es un error del pueblo de los Estados Unidos. Nosotros somos bastante respetuosos, ¿verdad? O sea, hay que tener algunos impulsos de un rezago colonial complicado para creer que uno le puede decir a otro país: se equivocaron a escoger esto, se equivocaron al votar por lo otro. O sea, yo aquí lo puedo debatir y adelante, y hay que ir a las clases de Julio Raudales, y invitamos a Julio Raudales a que venga al Instituto de Formación Política para que también venga el punto de vista socialista y democrático. Lo vamos a invitar, compañeros, para que llegue ahí y ahí debatamos. Pero ¿por qué voy a debatir yo? Está un poco maleado porque no lo invitaron al foro de Sao Paulo. No, está invitado. La participación era abierta, no hay que escribir. Pero estuvo bueno, vamos a hacer otros próximamente. Me hubiera gustado estar ahí en un par de... Porque vi el programa, pero como no me invitaron, entonces dije, no voy a ir porque no me invitaron. Bueno, para la próxima la vamos a invitar para que vayamos a debatir ahí. Aquí podemos debatir y viene la contienda electoral y ahí vamos a debatir y vamos a decir si lo que queremos es vender al país en pedacitos como las sedes y entregar la soberanía nacional, o proteger los recursos naturales y el pueblo de Honduras. Esas son opiniones que podemos contradecir y podemos estar eso. Pero no debe de meterse los Estados Unidos en los asuntos internos de interés nacional y de decisión soberana del pueblo de Honduras. Ese es el problema de ese informe. Ahora hablábamos en la pausa que en efecto sería muy bueno que nosotros, convocando a los diferentes sectores, hiciéramos una evaluación del DR-CAFTA. Habría que evaluar cuáles fueron los resultados de eso. Habría que evaluar también, ojalá pudiéramos evaluar cuáles son los resultados de los famosos fideicomisos, evaluar los resultados de las exenciones fiscales. Si ustedes me preguntan a mí, los resultados del país hablan por sí mismos. No dieron los resultados suficientes, esperados. Decía Julio antes de la pausa que distribuir lo que tenemos hoy de generación de riquezas no ajustaría para que tuviéramos una vida, bueno, porque es que el país produce poco. Entonces, como el país produce poco, genera pocas riquezas, hay que entender, creo yo, por simple lógica, que lo que estamos haciendo, que las medidas que estamos haciendo no han sido suficientes para generar la riqueza suficiente. Y eso es responsabilidad del Estado solamente. Bueno, nosotros podemos liberalizarnos más, y eso que le trajo al país, le trajo pobreza. Entonces nosotros, les voy a poner un ejemplo que tenemos con el tema de poner, dicen los norteamericanos, aterrizar corriendo, dice, hit running, dice, que es aterrizar rápido, ¿no? Y empezar a correr rápido. Aquí venimos nosotros al gobierno en enero del 22 y aquí tuvimos una reunión prácticamente en los primeros meses con los Estados Unidos. Gobierno y empresa de ambos países. Y dijo los Estados Unidos, vamos a traer inversión a Honduras, vamos a hacer incentivos a las empresas para que vengan a colocarse en el país. El famoso call to action de la vicepresidenta Harris. Y dijo Honduras, está bien, nosotros vamos a hacer muchas cosas, lo que sea necesario para traer esa inversión. No vamos a regalar el país por pedazos, no vamos a dar exenciones que no generen empleos reales, no vamos a dar fideicomisos para partir las cosas para el lucro de un par de bancos, vamos a generar una inversión y un desarrollo que sea para todos y todas, que sea un desarrollo importante, pero que tenga una distribución más justa. ¿Qué pasó? ¿Cuántos incentivos ha dado Estados Unidos para que sus empresas vengan acá? A Honduras le piden que hagamos incentivos fiscales, a Honduras le piden que hagamos incentivos en esto, que quitemos estas normativas. Estados Unidos, en términos concretos, ¿qué ha hecho para motivar a que sus empresas vengan realmente al país? Yo por eso ponía el ejemplo de esa contradicción entre la actitud del embajador de Estados Unidos en El Salvador, que sacó hace poco un video llamando a la inversión a El Salvador, y este informe cuya retórica ha servido como talking points para algunos voceros de la oposición, que es un poco lo que menciona Héctor Zelaya, que dice, para los gorgojos y las aves de Balagüero, esto les cayó del cielo, agarraron, lo partieron un par de pedazos. Como nosotros no queremos debatir sobre el informe, yo no vengo aquí a decir, no, pero mire, esto lo dijeron bien, esto lo dijeron mal, porque eso sí sería el colmo del servilismo, sí. Es decir, a mí me dieron A los norteamericanos y a usted le dieron F. No se metan los norteamericanos en las decisiones internas, eso lo podemos debatir nosotros. Pero lo que sí es cierto
es que sirvió como punto de conversación para los voceros de la oposición. Entonces, decirle a Estados Unidos, y en el afán más sincero y amigable posible, nosotros enviamos misiones permanentes, nosotros estamos en comunicación permanente. Hoy justamente tenemos una reunión con el representante del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Ayer hubo una reunión para eso, justamente para abordar estos temas. Cuando tenemos que hablar temas del CAFTA lo hablamos, temas de inversión lo hablamos. Este informe pareciera como que nosotros no tenemos ninguna comunicación con los Estados Unidos. Así se presenta, ¿no? O al menos así lo han presentado quienes los han presentado en los medios de comunicación. El call to action, el famoso atracción de inversiones, tampoco ha tenido los frutos. Y ahí no tendríamos que responder los dos estados, que nos comprometimos hace 2 años de hacer medidas conjuntas para traer inversión de esas grandes empresas de los Estados Unidos a generar empleos, porque solo tendríamos que contestar nosotros como Estado hondureño si había un compromiso también de ambos estados. ¿Cuántas empresas ha llevado Estados Unidos? Estados Unidos prometió en su política hace 2 años que iba a traer empresas a generar empleos para reducir la migración. En términos concretos, ya que nos estamos revisando públicamente los estados, más allá de las conversaciones que podemos tener en privado, ¿qué tanto han hecho para incentivar a esas empresas para generar empleos aquí? Más allá de estar pidiendo que no derogamos la ley de empleo por hora, que no deroguemos las sedes, que no aprobemos la ley de justicia tributaria. O sea, si vamos a pedir con tanta autoridad, también deberíamos de entregar o deliver, como les gusta decir a ellos en su lenguaje diplomático. Y cierro con esto, Raúl. Al final, yo creo que la población hondureña que está en la miseria, que está en la pobreza, agradece ciertos gestos de parte del Estado y agradece que no se le mientan. Yo puedo hacer otro Honduras Open for Business y decir que entregar todas las cosas que piden las empresas va a generar empleos. Miren, ahí habría que revisar la corrupción porque sabían que estaban mintiendo, sabían que iban a sacar al país de la pobreza e igual lo hicieron. Hoy Honduras, por primera vez, tiene suficiente frijol para no tener que comprar porque hubo un aporte del Estado para generar e incrementar la producción agrícola. Hoy Honduras ha duplicado toda su producción agrícola. Esa es una acción del Estado. Hoy en la zona rural hay más acceso a créditos, hay más aportaciones para que la gente pueda desarrollar la agricultura. ¿Es la panacea de la solución? No, no lo es, pero ¿está ayudando a la gente? Sí, sí lo es. ¿Ha habido una reducción de la pobreza? Sí, y se puede constatar, se puede palpar. El Estado de Honduras es de los estados de América Latina y el Caribe que más está reinvirtiendo eso que ingresa al Estado en obras de desarrollo social. Por eso hay un crecimiento en la construcción, por eso hay un crecimiento en las obras de infraestructura, por eso hay un desarrollo más fuerte en la parte agrícola, por eso hay un fortalecimiento en muchos programas que son de apoyo. Por eso se ha logrado mejorar el tema de que pequeños y medianos productores se puedan integrar de mejor manera. Obviamente a esta gente no le preguntaron pues, al señor que por primera vez pudo fertilizar 2 parcelas, no le preguntaron qué pensaba de las políticas de la presidenta. Entonces, yo sí creo que decir que no se están haciendo cosas, decir que no hay un desarrollo económico, sobre todo a nivel comunitario local, es injusto, ¿no? Y decirlo por parte de un socio, que es con el que más hablamos, que es el que está más compenetrado con todas las políticas que tienen que ver con este país, ponerse como un agente aparte, que está sorprendido, que no entiende las cosas, que se preocupa de las cosas, es bastante cómodo y bastante irresponsable y sirve más para razones políticas que para un buen entendimiento entre los estados, que al final eso es lo que refleja el tuit del señor canciller. ¿Qué de acuerdo y qué no con lo que expone el vicecanciller, Jackie? Bueno, una de las cosas es que creo que mucha gente cree que este informe es sobre toda la economía o el desarrollo económico y de veras que solamente es sobre el clima de inversiones, es decir, es un informe anual que se hace basado en qué ha pasado en el último año que puede afectar las inversiones. Entonces es un poquito más reducido el alcance y en ese sentido no es que está diciendo, bueno, pues el gobierno de Estados Unidos piensa esto de la administración Castro Zelaya, es decir, no Castro Sarmiento. Entonces no es algo tan entero, sino que tiene un alcance limitado. En el sentido que dice ciertas cosas que tienen que ver con política económica, sí, porque esa es la base, es decir, las políticas, lo que le llaman las policies, que son las regulaciones, que es toda la parte legislativa, la parte que se tiene que cumplir por parte de los inversionistas,
lo mencionan porque es como un retraso, es decir, en el sentido que no está logrando atraer nuevas inversiones, atraer mayores inversiones. Y en este sentido, sí, ¿qué es la definición de nuestro país? Queremos ser un país comercial, ¿verdad? Un país definido, un país que el comercio es el área de servicios como Panamá, ¿verdad? Que son servicios logísticos de transporte, o queremos ser un país productor, que también esa es una de las grandes disyuntivas en países pequeños, porque la política que se puede hacer en un sentido, digamos, mantener la tasa de política monetaria baja, sí, eso beneficia al sector construcción, está beneficiando y uno lo está notando en el área de construcción, pero a la vez mantener eso a las personas que exportan, es decir, causa un problema en las medidas cambiarias, ¿verdad? Y el valor del dólar, que es la moneda dura con que transamos la mayoría para los negocios, es decir, de negocios nacionales e internacionales, la compra de insumos, eso nos viene a encarecer. Entonces, a veces yo digo, sí, uno lo puede ver desde las dos áreas, es decir, a mí me puede beneficiar que la tasa de política monetaria esté más baja, pero a otro inversionista no le beneficia. Y esa es una cosa que es una decisión soberana de la administración actual, ¿verdad? Yo así les digo, entonces hay muchas personas que me dicen, y en eso sí discutimos con Julio, que piensa que se debería tal vez liberalizar un poco porque ayudaría tal vez a la generación de mayores inversiones y mayores empleos. Una de las áreas que yo siempre me he tratado de concentrar, y cuando estuve en el Consejo Nacional de Inversiones, es que es en dos vías la atracción de inversiones. Una es salir a vender el país, salir a decir, este es lo que tenemos, que este otro. Pero la otra, que es la que más causa problemas para nosotros, es de veras las políticas tanto a nivel del gobierno central como del gobierno municipal, que yo siempre les digo, todas las inversiones en Honduras son locales. Los alcaldes y las alcaldesas y los regidores tienen mucho que ver con que se atraiga una inversión o no se atraiga a una zona. Y eso es lo que yo siempre digo, tiene que estar muy como abierto a las inversiones, la gente que rige todas las alcaldías. Tiene que sentir esta inversión nueva, sea una farmacia nueva que va a abrir, o un taller, o una fábrica, es beneficio para mi municipio. Y eso, si nosotros no tenemos eso en nuestra mente, no cambiamos ese chip de nuestra mente, que la inversión no es que alguien viene, hace un producto y servicio y se roba el dinero, no, genera riqueza para esa población, y lo tenemos que ver en las comunidades, en los departamentos y en todo el país. Entonces, el beneficio. Entonces, tenemos que trabajar muy internamente en las políticas, en los trámites, en hacerlo. Cuando y en ese sentido, este informe menciona muy bien la digitalización, menciona aduanas, menciona un montón de cosas positivas y que miran lo rápido que se está logrando transar los bienes, ¿verdad? A través de las fronteras, que tenemos el tratado con Estados Unidos de aduanas para hacerlo más rápido, cosas que son positivas. Entonces, no todo es negativo ni es una radiografía solamente viendo lo oscuro de la radiografía, pero también decir, estos son los beneficios que tenemos y estos son los retos. Y creo que lo tenemos que ver en ese alcance. Julio. Sí, voy a hacerme cargo de algunas cosas que dijo Gerardo también. No, te vi que estabas... No, es que le puse mucha atención. Correcto. Primero, a ver, a mí me parece, estoy 100% de acuerdo con el hecho de que hay que incentivar el debate y la confrontación de ideas. Creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en este país, interno, es que el nivel del debate es muy bajo. Y a mí me parece, le voy a decir algo que probablemente a vos te va a asustar, Raúl. No me vas a decir que ya estás como tu hijo, que ya te convenció Gerardo. No, a mí se me acercó, a mí se me acercaron un grupo de personas, no voy a mencionar nombres, a la universidad, antes de que viniera el foro de Sao Paulo, porque recuerdo que estaba todo el mundo, estaba un montón de gente asustada aquí con el famoso foro de Sao Paulo. Sí. Entonces llegó una gente ahí a decirme, mira, que hagamos un foro acá en la universidad en contra del foro de Sao Paulo. Pero mire, les digo yo, a ver, yo creo que si estuviera, por ejemplo, el Partido Nacional o el Partido Liberal en el poder, vamos a poner el Partido Liberal porque por lo menos el nombre, yo digo que por lo menos el nombre, ¿va?
aunque se me ofenda aquí Raúl y aquí. Yo digo que ese partido es liberal de nombre, nada más. Uy, perdón. Miren que se enojó tanto. Hasta botó el micrófono, hombre. Yo digo que ese partido es liberal de nombre. Espero que no te lo haya querido tirar. Sí, aquí fue eso. ¿Eh? Sí. No fue en el otro. Con Armando. Sí, pero, y el Partido Liberal invitara a la sociedad de Montpelierán a tener un foro acá, yo creo que esperaría yo que la gente de Libre no se me enojara. Jamás. A mí me parece, la sociedad de Montpelierán es una sociedad absolutamente liberal, pro mercado libre, pro empresa privada, y son grandes intelectuales. Lo fundó, esa sociedad la fundó Lieven von Mises, y allá han estado lo que alguna gente dice la ultraderecha. A mí me parece, fíjate, Me hiciste recordar, Mel viajaba bastante a Francia antes de ser presidente. Sí. Me acuerdo una vez que cuando era de derecha. lo fui a traer al aeropuerto con Miriam Mejía, estaba el papá de Quiquito, Enrique Ortiz Colindres. Entonces Mel era liberal. Y Mel se bajó con una bufanda. Mel, quítate eso, le dije que aquí hace un gran calor. Pero Mel, un francés, era muy amigo de él. Y así, lo que estás hablando. Sí, entonces yo le digo a estas personas que llegan a buscarme a la universidad, oígame, incentivemos el debate, me está bien que venga esta gente aquí a hablar. A mí me parece, podemos discutir sobre el tema de quién paga el foro. Eso lo podemos discutir, pero yo lo voy a dejar aparte. Pero el debate. Pero a mí me parece genial que vengan intelectuales de primer nivel de izquierda a incentivar una discusión acá, y por eso te digo que a mí me hubiera encantado estar en algunos de los debates que yo vi. A mí me pasaron porque a mí me interesa mucho ese tipo de cosas. Entonces a mí me pasaron la agenda y yo dije, qué bonito, hay algunos temas acá que hubiera valido la pena estar, ¿verdad? Ojalá que para próximas más bien podamos hacer esto en las universidades, por ejemplo, ¿no? Para que este debate se intensifique. Y no estoy hablando aquí de pelear. No, yo te digo algo. Estoy hablando de... La verdad, el debate de hoy, de muy buena altura, qué bien, la verdad, muy sí, bien. Y yo estoy de acuerdo con varias cosas de las que Gerardo habló. Sigo pensando que este informe de la Embajada Norteamericana, o del Departamento de Estado, mejor dicho, lo que recoge, y tienen todo el derecho a hacerlo, Gerardo, a mí, en lo personal, yo no creo que sea injerencista, tienen todo el derecho, porque es uno de los mandatos que tiene, y si no corregime, si estoy equivocado, es uno de los mandatos que tiene cualquier embajada o cualquier departamento consular en un país, es proteger a los inversionistas que están, tratar de velar por los inversionistas que están ahí en ese país, sus coterráneos que están ahí en ese país. Entonces, me parecería más bien buenísimo que la embajada hondureña ahí en Washington tratara de proteger, o hiciera también un informe o publicar un informe sobre cómo se está tratando allá a las personas que viven en los Estados Unidos, que son de nacionalidad hondureña, o las inversiones que las hay de hondureños en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, para empezar, yo creo que es sano, por un lado, escuchar lo que piensan los norteamericanos o los colombianos que están aquí, sí, o los salvadoreños o los mexicanos, y tomar esto más bien como un punto de partida para una reflexión profunda sobre qué debemos mejorar en el país. Yo sugeriría, Gerardo, que más bien ustedes en el gabinete y con los equipos técnicos lo vieran y se hicieran de verdad un examen, ¿no? Porque ese es el mayor problema que tenemos acá en el país para debatir, es que de entrada descalificamos a nuestro opositor. O si nos sentimos atacados, entramos a descalificar, ¿verdad? Y eso no beneficia. De ahí, evidentemente, hay situaciones que se están dando en el país que no necesariamente las dice el informe, lo decimos todos los hondureños, ¿verdad? Por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, fuimos a exponer los 18 contratos de energía que se están discutiendo en el Congreso, porque habían sido declarados en secretividad, ¿no? Y entonces se consiguieron los contratos y se publicaron, ¿verdad?
Después, el no sé debate. si fue el ENE o el Congreso Nacional, los publicó porque ya se habían publicado, ¿verdad? Ese tipo de cosas me parece que son muy importantes y hay otro montón de elementos que contribuirían a la gobernanza del país sin necesidad de que nos peleáramos, porque aquí yo no, para empezar, yo no estoy representando a la oposición, ¿verdad? Yo soy un ciudadano preocupado porque se matriculen más muchachos en mi universidad y no se van a matricular más muchachos en mi universidad si no aumenta el ingreso per cápita, ¿verdad? Entonces, sigo pensando, Gerardo, que esto tiene que tomarse con una visión muy pragmática. Te voy a poner 2 ejemplos y con esto termino. Uno es el presidente de México, exitoso. O sea, quien no diga que AMLO fue un presidente exitoso en este sexenio, este es el sexenio más brillante de los últimos 40 años en México. Más. ¿Desde Lázaro la cara, no? Sí, no. Hubo, no me acuerdo quién estaba en los 60 que tuvo un sexenio brillante. No me acuerdo quién era. A mí se me van los nombres ya. Antes me lo sabía de memoria, todos los presidentes del PRI. Ahora ya no. Pero, y quizás Carlos Salinas de Gortari en sus primeros 4 años, que fue sumamente exitoso. Exitosísimo. Exitosísimo. Aunque le duela, Gerardo. Aunque le duela. Es que no voy a decir nada. Pero de ahí en adelante, México ha sido un desastre. Y no puedo negar, a pesar de que a mí no me gusta AMLO, no me gusta para nada, no me gusta su estilo, pero no puedo negar que es un estilo exitoso. Pero además, Gerardo, pragmático, fíjate. Ese no es un izquierdista woke, como dicen, ¿verdad? El tipo es, mira, cualquier europeo que vea lo que AMLO hace dice, este hombre no es de izquierda, es ultraderecha, porque al hombre no defiende a los LGTBI, no defiende el aborto, que es lo que a la izquierda europea le gusta, es sumamente católico, ¿no? Sin embargo, ha hecho unas inversiones enormes en México de tal manera, Gerardo y Raúl y Jackie, de tal manera que los hondureños que se van, migrantes, ya no se van hacia los Estados Unidos, están quedando en México. Y ya no tenemos albañiles aquí en Honduras. Pregúntenle a los de la... Jackie mencionó algo que es muy cierto ahorita. Hay un boom por el tema de la tasa de interés, hay un boom en la construcción en este momento. Y eso hay que rescatarlo, Gerardo. Las mediciones del Banco Central, el índice mensual de actividad económica señala que el rubro más activo durante este año y medio del 12.8%. sí, ha sido la construcción. Sí. Pero no encuentran albañiles, Gerardo, porque todos están en México. Porque se van para México porque allá está el Canal Maya y hay una cantidad de megaproyectos en México en este momento que es muy atractivo para mucha gente irse para allá. Entonces, además de eso, fíjate, el tipo se aprovecha y toda la inversión que está viniendo de China en este momento, atraída por los Estados Unidos, se está viniendo para México. Y hay un crecimiento económico en México en este momento gracias a esa apertura que AMLO ha dado. Absolutamente más neoliberal que Rostov. ¿Verdad? O sea, AMLO es más católico que el rey de España y es de izquierda, ¿va? O sea, es absolutamente contrario al concepto de izquierda que se tiene en Europa, ¿va? No le gustan se refirió a una congresista transgénero que hay en México y le dijo, ese señor vestido de mujer. Eso para cualquier persona de izquierda en Europa sería un insulto, ¿eh? Es absolutamente impolítico, ¿eh? Y sin embargo AMLO así trata a las comunidades LGTBI, ¿eh? Está trayendo inversión de afuera, está trayendo capitales de afuera en alta escala para México y eso le está provocando un gran crecimiento en el empleo de tal manera que ya ni siquiera ajustan los trabajadores mexicanos, sino que los hondureños y guatemaltecos se van para ellos. Eso es un presidente de izquierda, pragmático. Pragmático. No me gusta a mí, pero eso no importa. Otro presidente que a mí no me gusta para nada, el señor que tenemos acá al lado, que la gente aquí en Honduras lo adora, y todos en Latinoamérica parece que están enamorados de él, el señor Bukele. El señor ha tomado medidas que para mí son atropellantes, autoritarias, pero ha logrado generar paz en El Salvador. ¿Qué es lo que hizo ahora? Ya logró en su primera etapa, también hay que decir y hay que repetir que se reeligió ilegalmente
como lo hizo el señor Hernández aquí en Honduras, igualito. Se religió ilegalmente, atropellando las leyes. A mí no me gusta un presidente así. Pero hay que reconocerle que tiene éxito. Y es un especialista en dos temas, Raúl, que a vos te gusta. ¿Va con la economía ahora? Espérate, sí. Es especialista en dos temas. Uno, el tipo es un... Bueno, Gerardo también. Es el rey de la comunicación. El tipo sabe comunicar. ¿verdad? Que eso, ahí se pasa quejando mi buen amigo Ricardo también, que lo conozco desde el 88. Ricardo Salgado se pasa quejando y dice, nosotros que no sabemos comunicar, mucha. Aprendan a Bukele entonces, porque Bukele sí sabe comunicar. A mí no me gusta, ¿no? Pero sabe comunicar. Tengo que aceptarlo. Y la otra cosa, es un experto en estadísticas. Y entiende bien el tema de los grupos focales. Fíjate que el tipo trabaja con grupos focales, ¿no? Y prueba una medida, ¿no? la focalea, como dicen los estadísticos, y después después la adopta. Bueno, el tipo probó algo que hizo también Juan Orlando Hernández aquí en su gobierno, porque todos los gobiernos tienen activos y pasivos, ¿no? Cuando Gerardo habla de que aquí hay campesinos que en este momento están sembrando y por primera vez están teniendo éxito en sembrar granos básicos, yo le creo, ¿no? Pero Juan Orlando también lo hizo. Y lo hizo no solamente en la parte agrícola, sino que en otra... Comprando frijoles de Kenia estábamos. Sí, yo sé, pero mira, en el primer gobierno de él, yo recuerdo, sin que yo sea afecto a Juan Orlando, nunca me gustó ese hombre, a mí tampoco. Recuerdo que se fue personalmente, y esto Jackie fue colaboradora, se fue personalmente a vender el país afuera y tuvo éxito. Yo recuerdo que una persona de Corea, a quien yo conozco, me dijo, mira Julio, fíjate que Juan Orlando se iba a Seúl, él se reunía a las cámaras de comercio allá en Seúl, les hacía la presentación. Él, no es que él hacía el ministro o un técnico, él hacía la presentación. Entonces los empresarios coreanos decían, pucha, si alguien como este presidente son todos los hondureños, vamos a ir a invertir ahí. ¿va? Ojalá, gracias a Dios que no. Espérame, no, Gracias a Dios que no. Solo déjame terminar. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente Bukele está trayendo muchos inversionistas, lo que vos decías, Raúl, ahorita va con la economía, él dice, ¿no? Dice que va a dinamizar la economía de El Salvador, porque hay que reconocer que la economía de El Salvador anda mal. Está trayendo los inversionistas. Y ya vieron que fue a ver a Elon Musk, fue a ver a los grandes inversionistas del mundo, ¿verdad? Y los quiere traer para acá para traer grandes empresas. ¿Sabes qué? No está teniendo éxito. ¿Por qué? Porque los inversionistas llegan, exploran, ven, o sea, El Salvador se volvió atractivo, ¿no? Y vienen acá los grandes inversionistas. No viene Elon Musk, pero él manda a su gente, ¿verdad? Y les dice, vayan a explorarme ahí. Y le van a decir, fíjate que no sirve. ¿Por qué? Porque no hay capital humano, no hay buena educación, no hay buena salud, no hay buenas condiciones, y entonces no se quedan invirtiendo, ¿no? Pero también sabes una cosa, Raúl, que una de las cosas que están notando, y la gente no sabe, cuando el gobierno está basado en una persona. Es correcto. Es muy inestable para un inversionista. Cuando un inversionista está viendo... Cuando depende demasiado. Cuando depende demasiado de una persona, como un caudillo, por decir, el presidente Ortega, el presidente Bukele, que cuando cuando le ponen en las cosas de inversiones, eso le ponen una nota mala, ¿me entiendes? Sí. Entonces podrá haber traído paz, pero paz basada en una persona no es paz. ¿A dónde quiero llegar con esto? Solo sobre lo que ella dice, un empresario hondureño fue a Nicaragua, buscó instalar la empresa y le dijeron, tiene que ir a hablar con el comandante, si no, no hay. Sí, no. Sí. La gente se va. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, Gerardo y Jackie y Raúl? A que es importante ir más allá de la ideología, ir más allá de mis creencias o mi fe, sino entender un poco cómo funcionan las cosas para que en el país se pueda generar riqueza, ¿verdad? Y yo creo que ese es el llamado de atención, Gerardo. Tomémoslo como que ese informe de Estados Unidos
es algo así como lo que ustedes hicieron en el foro de Sao Paulo, ¿verdad? Digamos que es una contrapropuesta. La desventaja es que aquí no tenemos una, y eso es lamentable y es una autocrítica, no tenemos un grupo que haga una respuesta adecuada que sea hondureño, y eso es importante. Voy a hacer una pausa, me dice don Eduardo, el informe del Departamento de Estado se queda corto porque solo refleja la opinión de inversionistas americanos. Normalmente estos empresarios tienen privilegios obtenidos por programas estatales. Ojo, quien me está escribiendo es un empresario. Para atraer estos capitales. Al perderlos es obvio que tienen un cambio de las condiciones para peor. Si el COE hace una encuesta a empresas hondureñas, el informe sería mucho peor, porque el discurso, especialmente del secretario de Finanzas, es antiempresa privada. Entonces, toda esa campaña de gobierno de los últimos 2 años y medio de culpar al sector privado de todo lo malo en Honduras está dando sus frutos. Ahora tenemos el país que libre quería, el país de enemigos del sector privado y la falta de inversiones. Jorge Méndez Canaguati, San Pedro Sula. El vicecanciller no sabe del sector agrícola. Ese sector es el más descuidado y el que más se está deteriorando. No solo hay invasiones de tierras promovidos por el mismo gobierno, pero además hay trabas para todas importaciones de insumos y maquinarias agrícolas. Falta de financiamiento de parte de Banprovi. ¿Por qué no le dieron fondos? Están usando Banadesa, que solo presta a los amigos y tiene una burocracia que toma 6 meses o más sacar un préstamo. Que se quiten la venda de los ojos y que busquen la realidad del campo. Vamos a ver un impacto en los precios de la canasta básica, que comprar la comida va a ser un lujo. Raúl Mejía Santos de Olancho. Invito al canciller a que venga aquí y hable con nosotros, que deje de ir a Dubái, Rusia y China y que venga Olancho a conocer. No ha ido. Y a Olancho paso yendo. Y ahí están los números, pues. Sí, aquí, yo no estoy inventando nada aquí. Se ha duplicado la producción de todos los granos básicos en el país. Es la primera vez que Honduras no tiene que comprar frijoles. Ahí estoy en contra de una parte particular de lo que dijo Julio, que habla de la capacidad productiva de Juan Orlando Hernández. ¿De producir qué? Porque lo que produjo, que le generó muchas riquezas y mucho dinero lavado, no fue granos básicos. Y además que aquí no fue famoso el caso aquel de que se perdieron unos buques llenos de frijoles, o la compra permanente de frijoles, o la lógica esa de que el pueblo de Honduras tenía que ver quién nos vendía maíz, que es la subsistencia mínima. Entonces, puede ser, obviamente, si un país como Honduras, que solo consume maíz, yo soy el que le vendo el maíz a Honduras, para mí va a haber un lucro, va a haber un crecimiento económico, macroeconómico, como dijo Julio, que le va a dar clases a Héctor Zelaya. Claro, esos índices macroeconómicos son importantes, pero si el que tiene el maíz tiene una sola llave y para que yo pueda conseguir maíz tengo que hacer fila para que ese señor me dé, eso no es pensar en el pueblo de Honduras. Hoy la producción es de manera más horizontal, hoy el apoyo es de manera más horizontal, hoy se puede garantizar que las familias puedan tener para comer. Es cierto, si aquí en la mesa ofrecen 4,000 lempiras al mes, porque dice Julio que va bastante comunista el argumento, va a distribuir exactamente igual en toda la población. Quedamos más pobres. Ya va dando, pero si repartimos esos 4,000 aquí en la mesa, se puede sentir como un insulto, pero a la mitad del pueblo de Honduras, si tuviera un ingreso de al menos 4,000 lempiras al mes, podrían salir de esa crisis profunda en la que está. Y como no lo estamos haciendo porque no queremos hacer eso justamente, la presidenta de la República está apoyando a los más pobres. Subsidio a la energía, subsidio al combustible, apoyo al desarrollo agrícola. Eso tiene resultados. Eso es una de las causas que hemos logrado frenar el tema del impacto de la inflación por lo que está pasando a nivel internacional, lo que pasa en la guerra en Ucrania, el incremento de los precios a los combustibles. Honduras ha logrado evitar que ese impacto que le ha pegado durísimo a otros países le pegue menos fuerte a la gente más pobre. Y ese es el trabajo de un Estado, pues. Ese es el trabajo de un gobierno, sobre todo un gobierno que es socialista y democrático. Esa es nuestra tarea, pues. Entonces, el subsidio a la energía, el subsidio a los combustibles, el apoyo agrícola, ¿ustedes creen que no tiene sacrificios para el gobierno? Claro que los tiene. Además, este es un gobierno que por estar pagando la deuda que nos dejaron heredada maravillosamente el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y los dos de Juan Orlando, gastamos la mitad del presupuesto general de la República en pago de servicios de deuda. Es como que usted, que gana menos de 4,000 lempiras, le deba medio de su salario al banco
tiene 1.000 lempiras para vivir, y eso le pasa a muchas familias hondureñas. Y si esos 1.000 lempiras, por no revisar esos contratos y por no ponerle un alto a ese montón de usureros, la gente aquí en Honduras estaba pagando 1.500 lempiras de energía. Obviamente al que le reventaron el negocio va a estar molesto. Y si Estados Unidos le pregunta a esa persona, ¿qué es lo que va a decir? Hay un mal clima de inversiones. Pero para el pueblo de Honduras, que hoy no está pagando 1.500 lempiras de energía, el pueblo más pobre sobre todo, que hoy tiene para poder sembrar una parcelita, que hoy puede pedir alguna especie de crédito en Banadesa o en otro, que hoy puede pensar en construir su casa. El sistema de la construcción está creciendo en 12.8% y es un incremento importante porque la gente hoy puede soñar con tener una casa. Con el gran vendedor del país, Juan Orlando Hernández, eso era una utopía total y absoluta, ¿no? Ahí mirábamos a Jo, que andaba en Corea, que andaba en Francia, que fue a desfiles de moda, que no había a quien venderle esas sedes, que andaba de arriba para abajo. ¿Y qué pasó con el país? 75% de pobres. Ese es el resultado. Entonces, y con lo que decían de Marlon Ochoa y de otros ministros, que aquí hay empresarios que, ay, pobrecitos, ¿cómo los tratan? Óigame, el discurso no es en contra de la empresa privada, pero el discurso sí es en contra de algunos sectores de la empresa privada que se aprovecharon de este país, que era dominado por un narcotraficante y que lo agarraron como botín. Entonces, es bien difícil, ¿no? Porque los socialistas y los de la izquierda todos somos iguales. Y si uno comete un error en 20.000 kilómetros de distancia, yo tengo que venir a responder por esa persona. Pero un empresario no se le puede decir, usted es corrupto, usted no. Porque entonces saltan y dicen, nos están atacando a los empresarios. El problema también aquí es que los voceros de los empresarios, que se concentran principalmente en el COEP, donde mi amigo Julio Raudales es parte de su junta directiva, hablan en nombre de todos. Vaya, qué bonito. Entonces, a los empresarios que están fregados, que nunca recibieron inscripciones fiscales, que nunca consiguieron apoyo de Juan Orlando, que más bien los perseguía con el tema de SAR. Aquí habían empresarios que los extorsionaba el gobierno a cambio que se le cuadraran a Jo, si no los reventaban a nivel tributario. Esos empresarios, ¿quiénes son los que hablan? A los que le están reventando el negocio que tenían con Juan Orlando. Entonces no es cierto que el gobierno sea antiempresa, pero tampoco es cierto que nos vamos a quedar callados sin señalar a esos empresarios y empresarias que, sabiendo que este país era dominado por un delincuente, un criminal y un narcotraficante, se aprovecharon a hacerse amigos de él e hicieron negocios que saben que están mal hechos y que no los quieren perder. Y cuando el gobierno electo por el pueblo les dice, vamos a revisar esos negocios que ustedes saben están mal hechos, salen corriendo a la embajada de los Estados Unidos a decir, mire, embajadora, que están afectando el clima de inversión. No sean sinvergüenzas. Si ustedes bien saben lo que hicieron, ustedes saben en qué marco se aprobaron las sedes en este país, con institución de magistrados, con diputados comprados, con coimas, con todo tipo, las cosas más oscuras se utilizaron para aprobar las sedes. Y ahora hay gente que informa que se está pumpuneando, que se están revisando las sedes. Y 5 párrafos más abajo dice que hay que vigilar el tema de la corrupción. ¿No les parece que en un espacio que no fuera profundamente corrupto, algo como las sedes, jamás se hubiera aprobado? Entonces, o son ingenuos o están pecando abiertamente o son abiertamente sinvergüenza. Entonces, no es un ataque a los empresarios, no es un ataque a la empresa, no es un ataque al clima de inversión. Es que el gobierno de Honduras, electo por el pueblo de Honduras, tiene que ponerle un alto a ese saqueo, a esa usura y a esa desproporcionada avaricia que ha generado un 75% en el pueblo de Honduras. Y si no les gusta, entonces debatamos entre hondureños, vienen las elecciones, veamos qué propuestas nos traen los liberales, qué propuestas nos traen los nacionalistas, y vamos a ver si el pueblo de Honduras quiere volver a eso que en los medios de comunicación se miraba muy bonito, pero se vivía en la miseria, o a esto que es confrontativo aquí en estos espacios, pero que a la gente más pobre le está dando alguna respuesta, aunque aquellos que siempre tuvieron los privilegios no dejen de estar llorando en todos los medios de comunicación. Si esto avanza, si la justicia avanzara en este país como esperamos que avance, se van a acabar esos contratos, se van a acabar esas coimas, se van a acabar esos amiguismos y se va a acabar esa concentración basada en la corrupción que afecta al pueblo de Honduras. Eso se los prometemos, porque esa es la meta de este partido político y de este gobierno y de este proyecto refundacional que encabeza la presidenta Xiomara Castro. Voy a hacer una pausa, dice Roberto José Ordóñez Golfo, un buen programa, saludos a Jackie, muy buena profesional. En Tegucigalpa no hay mucho que hacer,
la presidenta de la Federación de Voleibol siempre me envía. Hoy viernes usted puede ir a la Vía Olímpica. Está bueno. Juega México, Puerto Rico y Estados Unidos, Canadá. Ah, excelente. Es a las 4 de la tarde Ajá, aló, sí. y a las 6 de la tarde. Hay dobles partidos, México, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá. De lujo, los 4 equipos finalistas, sin duda los muchachas hondureños hicieron un buen papel, pero ahí está. Hoy puede ir a la Vía Olímpica a ver México, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá en voleibol, gimnasio número 2, Vía Olímpica José Simón Ascona. Una gran obra. El otro día estuve almorzando con José Simón Ascona Bocot, hijo, y varios amigos, Quique Buchar, Fabio, Jesús. Gran obra la quiso ahí. Y también me gusta que este gobierno ha apoyado el deporte y hay que seguir. Sobre este tema de los dólares. No, solamente un par de cosas, Gerardo, que yo sé que a veces usted se pone muy exaltado, pero en lo que acaba de decir usted, que el COEP protege a los delincuentes. El COEP una y otra vez, y yo porque soy parte del comité de género del COEP, no soy empresaria, pero sí soy como asesora, lo que el COEP ha dicho una y otra vez, y se lo ha dicho a este gobierno y a todos los gobiernos, si encuentran a un empresario que no está haciendo bien las cosas, el COEP no lo va a defender. Las personas tienen que seguir las leyes, tienen que pagar sus impuestos, etcétera, pero sí tienen que apoyar cuando existen problemas en el pago de impuestos, que las notas de crédito, que etcétera. Sí tiene que defenderlo porque tiene que defender a sus agremiados. Esa es una. Entonces, cuando se exaltan y después usted dice que no, que el informe, uno puede decir, no estoy de acuerdo con el informe, pero uno no puede decir que las personas que lo hacen son sinvergüenzas, porque de veras eso es una cosa que esos son parte de los mensajes, que cuando la gente escucha a alguien, usted representa al gobierno, la gente dice, le choca. Entonces uno tiene que tratar con respeto a los empleados de otro país, que ellos están haciendo su trabajo informando como parte de lo que le ordena su Departamento de Estado. Y a mí, como le digo yo prefiero que a mí me digan de frente qué son las cosas que les molestan, porque me da una luz de dónde debo concentrar mis esfuerzos en la atracción de inversión. Porque la inversión es muy importante y lo repito, necesitamos mayor inversión porque tenemos alrededor de 180,000 jóvenes que cumplen 16 años, que pueden entrar al sector productivo y no encuentran empleo. Entonces, eso es la única razón por la cual yo he trabajado una y otra vez para atraer inversión extranjera e inversión privada para que se mejore, es porque necesitamos más empleos en el país, empleos dignos, que la gente empiece a trabajar joven y que la gente sienta esa alegría de tener un trabajo. Sí, Julio, el tema de los dólares. Sí, solamente antes si querés que abordemos el tema, aunque acá muy poco, yo quisiera también decir algunas cosas que responder a lo que Gerardo dijo, porque hizo alusión también a mí como directivo del COEP, que lo soy representando a las universidades privadas. Mira, me parece injusto, sí, Gerardo, que generalices en ese sentido. El COEP tiene más de 60 gremiales y ahí están representados todos pequeños empresarios. El COEP es una asociación de pequeños y medianos empresarios, aquí no nos engañemos, aquí no estamos hablando del gran capital, ahí está representado todo el mundo y no debería de generalizarse como sucede en la exposición de motivos de la Ley de Justicia Tributaria, en donde prácticamente dicen que los empresarios fueron los culpables del golpe de Estado y que dieron el golpe de Estado para no pagar impuestos. O sea, yo creo que ese tipo de generalizaciones hacen más daño que bien. Ahora, solamente por el tema de los granos básicos que mencionaste, aquí tengo el informe del Banco Central sobre importaciones. Gerardo, las importaciones de granos básicos a mayo de este año subieron. En el 2022 estaban 745 millones de kilos, en el 2023 725 bajaron y en el 2024 mayo están en 839. Es decir, es cierto, yo no voy a negar los esfuerzos que el gobierno está haciendo para mejorar la actividad en el campo y para que podamos ser soberanos en alimentación, pero
no podemos negar también de que mientras no se tomen medidas adecuadas para incentivar una mayor productividad, Gerardo, en general en Honduras la productividad en granos básicos el rendimiento anda más o menos en unos 25 quintales por manzana, cuando podría ser de 150, 160. Entonces, tenemos que concentrarnos en ir. Yo estoy de acuerdo con que se apoye al pequeño productor, pero te voy a dar un tip, ya que te gusta tanto el socialismo. Hay cierta parte del socialismo que a mí sí me gusta, y es la autogestión. ¿Te acordás de Brois Tito, verdad? Sí. ¿Por qué no volvemos otra vez al tema de las empresas sociales y de la gran empresa social, y que esas empresas contraten gente del Zamorano para que les ayuden a ser más productivos? Aquí tenemos una gran universidad que trabaja temas en el sector agrícola a gran escala. Si le meten capital a ese tema, Honduras se puede convertir en un gran productor. No voy a decir el granero de Centroamérica, porque esa es una gran leyenda y una gran mentira. Honduras nunca fue el granero de Centroamérica. Honduras apenas tiene un poquito más de 1 millón de hectáreas cultivables, contra Nicaragua, que tiene 4 millones de hectáreas cultivables. Pero sí puede ser autosuficiente y soberano si se le da el impulso adecuado al sector agrícola, y creo que eso no está fallando. No es atribuible solo a este gobierno. Creo que el país ha descuidado el sector agrícola, y también hemos descuidado otra gran mina de plata que se tiene, que en este momento es crucial, y es el tema forestal. Honduras tiene 4 millones de hectáreas de vocación forestal, tiene una gran cantidad de tierras donde se puede cultivar bosque y pudiera ser muy rentable para exportar al resto del mundo, y además vender bonos de carbono, y no se está haciendo, no se ha tomado totalmente en serio esto. Entonces, yo sé que el debate da para mucho más. Yo sé que me preguntaste de los dólares, ese es otro tema, sí, pero no creo que nos dé el tiempo. Gracias, Julio, por tu participación esta mañana. Jackie, nos vamos. Sí, pero muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta el programa. Y agradezco también haber estado con nuestro viceministro Gerardo Torres, con Julio, que sí, vamos a ser colegas y debatistas, como decir, y a usted. Muchas gracias. Gracias. Vicecanciller, con usted cerramos. Solamente para aclarar, porque yo lo que quiero dejar claro es que, bueno, yo soy periodista y estoy colegiado en el Colegio de Periodistas, y yo puedo disentir de la dirección del Colegio de Periodistas, ¿verdad? El hecho de que yo diga aquí que muchos voceros del COEP, creo que también es un llamado de atención a los empresarios que son parte del COEP, que no necesariamente están de acuerdo con esa política. Creo que la actual presidenta ha cambiado bastante de la actitud que venía teniendo el COEP, pero los talking points de ese informe, que eso fue lo que yo empecé diciendo hoy en la mañana, refuerzan talking points que esos voceros del COEP andan repitiendo por todas partes. Y solo para hablar y meter un poquito de cizaña antes de retirarme, qué bonito es que si ustedes miran los programas y están grabados, pues vayan a buscarlos en YouTube, de TN5, de los 2 días antes de que salga ese informe, son los mismos talking points que sacan el informe. Fue un error derogar la ley de empleo por hora, es un error derogar las sedes, y es un error querer aprobar la ley de justicia tributaria. Entonces, si un gobierno amigo tan poderoso e importante como los Estados Unidos viene y con un informe que es sobre inversión, viene a fortalecer los talking points, que ha sido el COEP el principal abanderado hasta ahora, pues no sé si eso va a cambiar, es fortalecer un discurso en el que se oculta todo lo bueno que está haciendo el gobierno para posicionar que quieren que regrese la ley de empleo por hora, que no quieren que se vayan las sedes y que no quieren que se apruebe la ley de justicia tributaria. A mí, lo único que estoy pidiendo es que hubiera más transparencia, se vería mucho más apreciada tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y muchas gracias por la invitación. Gracias al vicecanciller, a Jackie Fobles, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, al rector de la Universidad José Cecilio del Valle, el licenciado Julio Raudales, a ustedes por dejarnos ingresar a sus hogares muy temprano. Esta mañana la situación de Honduras en materia de inversión. No nos cambie, mis compañeros y compañeras, de hoy es tu día en un momento con ustedes. Que estén bien.